Él es secretario general de la Unión de Docentes Argentinos. ¿Qué va a pasar con tema clases, paritaria docente, el famoso fondo de incentivo docente que las provincias están reclamando? Porque ante ese ajuste, es como nos decía recién el vicegobernador de Río Negro, Pesati, miren, no es plata que le están sacando a una provincia, se lo están sacando a los docentes. Sergio, ¿qué tal? Ramón Indart saluda, ¿cómo va? Ramón, buenos días, es un gusto. Igualmente para mí. Sergio, a ver, estado de situación, a ver, ¿cuál es la foto hoy de los docentes? Tema paritarias y tema este fondo de incentivo docente de cada provincia. Bueno, son dos cosas que se explican por separado y en algún punto se unen, ¿no? Sí. El Fondo Nacional de Incentivo Docente hace 26 años que se paga, es con aportes y financiamiento del gobierno nacional. Ningún gobierno lo puso en cuestionamiento, lo único que se discutía en la mesa de paritaria era su valor, pero nunca se cuestionó, digamos, su existencia. Hoy estamos en un punto serio. El FONIC, junto con otro ítem que se llama conectividad, son todos financiados por la nación y lo cobran casi 1.300.000 docentes del país. O sea, todos los docentes cobran esto. 1.300.000. Sí. Impacta en el bolsillo de los docentes entre un 10 y un 20%, según la provincia de que se trate. O sea que al no hacerse cargo el gobierno nacional de esto, estamos en una reducción total, absoluta, de un 10 o un 20% del salario docente. A ver, que esto quede claro entonces, Sergio, porque es importantísimo. No es un recorte más, es una parte del salario de los docentes que le implica una caída del salario en este contexto de entre un 10 y un 20%. Lo dijiste bien, ya tenemos la certeza de que el gobierno no va a financiar este concepto. Es más, figura en acta paritaria, más allá de las expresiones que han tenido los distintos funcionarios, y el actual gobierno no lo va a reconocer, no lo reconoce, por lo tanto los docentes no lo vamos a cobrar. Entonces el estado de situación es complicado, lamentamos esto, es decir, un gobierno democrático que el sistema educativo es reflejo de lo que es el país. Sí. Y lamentablemente con este tipo de cosas estamos mostrándonos muy mal ante el mundo. Estamos complicando las finanzas de las provincias, porque las provincias tienen serios problemas para pagar salarios, cerrar sus paritarias. Bueno, es que por eso, Sergio, a ver, te interrumpo acá un segundo. ¿Qué están viendo en las provincias? Porque me imagino que el docente, más allá de quién tiene la culpa, lo que dice es, dame mi sueldo. ¿Se lo están reclamando a cada gobernador? ¿Puede haber un contexto de paro nacional docente? Mira, hoy, por ejemplo, esto es para una información, hoy se comenzó un paro total de actividad en la provincia de Santa Fe, del sector docente, que va por 72 horas, mañana y pasado tampoco va a haber clases. Cuando haces los congresos y los delegados expresan un total rechazo a la política económica que hay en la provincia de Santa Fe, y bueno, tenés los jóvenes fuera de las unidades escolares. Es muy feo lo que está pasando. Entonces yo creo que hay que recomponer en general el sistema educativo. Fíjate lo que pasa a nivel nacional. Nos sentamos ya en 3 oportunidades en la paritaria nacional docente, más allá de las reuniones que yo tengo por separado con el secretario de Educación, Carlos Torrender. Sí. Y hoy actualmente, fíjate la cifra que te voy a dar, hoy actualmente el salario inicial está en 250.000 pesos. Entonces cabe una pregunta, ¿cómo un trabajador y a veces jefe de familia puede vivir con 250.000 pesos? Esto es por cargo. No, imposible. ¿Qué nos ofrece el gobierno? 325.000 pesos. Okay. Un 30% más, donde los 2 últimos meses la inflación superó el 50%. Entonces, decididamente es imposible. Mirá, a números, me gusta mucho, no soy economista, pero me gusta mucho la canasta básica de febrero, para no ser pobre, 2 mayores y 2 menores, incluye comida, indumentaria, transporte y no incluye alquiler, 690.000 pesos. Exactamente.
y para no ser indigente 322.000 y fracción. Pues imagínate, te ofrecen 325, están pretendiendo que el docente sea indigente. O sea, nosotros no estamos generando ningún conflicto, lo genera el propio gobierno, se tiene que hacer responsable de esto. Igual si hace una pregunta, ¿habrá medidas de fuerza? Yo no sé si paro, pero que sí nos vamos a expresar de manera contundente contra este recorte en el presupuesto educativo, no cabe ninguna duda. A ver, Romero, acá Sebastián Davidos que lo saluda. Claro, estaba pensando en eso porque el gobierno también está jugando al fleje en algún punto diciendo vamos a declarar servicio público, que básicamente implica que no van a poder parar, ¿no? Y básicamente también en la ley bases había, digamos, restricciones a la huelga gremial, es decir, a que pararan los docentes. La pregunta es, si no van a parar porque tienen miedo de que les descuenten el día, ¿qué otras acciones van a tomar? Mirá, te voy a contar, miedo ya no tenemos, porque es feo lo que voy a decir, porque yo quiero los docentes y los alumnos en la unidad escolar, pero hay que crear el clima dentro de las aulas. El docente no tiene que ir con esta preocupación en que es indigente o pobre, el alumno que viene de familias también con problemas económicos, entonces el ámbito que se genera en la escuela no es el mejor, es decir, acá hay responsabilidad del Estado. Entonces, también quieren declarar, y ahí voy al punto, servicio esencial. Te voy a dar ejemplos muy concretos. En los países donde la educación se toma como una cuestión vertebral y es política de Estado, Finlandia, Singapur y otros países, el docente va con alegría, no falta, no hay servicio esencial, hay inversión en la infraestructura escolar, el docente se capacita y se forma en servicio. Son países modelos. Acá pasa todo lo contrario. Vamos a Latinoamérica, por ejemplo, Perú y Ecuador tienen servicio esencial y lo único que han hecho es desfinanciar la educación, no han mejorado para nada. Es decir, tener a la fuerza dentro del aula docentes pobres no soluciona el problema de aprendizaje. Es decir, es mucho más profundo el problema que tiene la Argentina con el sistema educativo. Y este gobierno no se ha dedicado a querer en una mesa de diálogo, de concertación. Yo lo que pretendo es construir de manera conjunta. Entonces, hoy está a las claras que el secretario de Educación no tiene todo el respaldo para resolver esto y no es agenda del gobierno la educación, y esa es la preocupación que tenemos los docentes, ¿no? Sergio, gracias por el tiempo y las explicaciones. No, a ustedes y a disposición, gracias. Muchísimas gracias. Sergio Romero, secretario general de la Unión Docente. Me quedo con esto último, Seba. Cuando se habla del ajuste y todo parece ser como simplemente un Excel, ¿no? Diría Aranguren. Ayer en Canal 9, Hernán Lacunza decía, Lacunza es economista, fue ministro de Economía de Macri, y decía, miren que ante cada recorte hay gente del otro lado, después se discute si ese recorte está bien o mal hecho.